Cada vez que viajo al sur de Chile, siento que se me transforma la vida. El tiempo veloz de las ciudades se queda atrapado al norte del canal Chacao. Las aguas de este canal parecen aislarme de la vorágine moderna y me conectan con los tiempos del mundo insular. En las islas de Chiloé, el tiempo se siente como una espiral que me envuelve, como los canales del mar interior del Océano Pacífico. La geografía de este lugar me parece imponente, la cordillera de la costa, la hundida depresión intermedia y la enorme cordillera de los Andes, habitada por los villanes del Melimoyo, Michimahuida, Chaitén y Corcovado. Son presencias que captan mi mirada y mi atención. ¿Qué secretos se guardan en estos lugares? Estando aquí, siento la presencia de los bosques, de los vientos y de las aguas. Siento que hace frío. Afuera está lloviendo. Hace días que está lloviendo. Escuché a una señora decir que el tiempo se maleó hasta diciembre. Travesía no da tregua. Travesía es un viento que lo agita todo, revuelve las nubes y hace caer el agua lluvia. Habrá que mantener la estufa encendida para que nunca se apague la chispa de la memoria. La memoria que nos conecta con lo antiguo, con lo que hemos pasado, con los cimientos de nuestro presente. Sí, realmente los fogones fueron construcciones que se daban en todo el sur de Chile, yo creo, pero más en Chiloé. Y en Ancú tuve la suerte de conocer, convivir en los fogones de mis abuelos, de los vecinos donde vivían mis abuelos, porque ellos vivían en el campo. Así que tengo hartos recuerdos de los fogones. Eran casas así, de 2 techos, eso sí forrada, pero no muy abrigada. Era como alrededor, había pisos, sí, alrededor un orificio y allí se hacía el fuego y cocinaba la gente sus alimentos en hoyones, en parrillas. El sistema de vivienda fue cambiando muy rápido. Y en todas las casas se notaba el progreso, la superación. A partir del año 1600, Chiloé comenzó a vivir un proceso que se llama a intramuros, es decir, comenzó, ¿no es cierto?, a conectarse hacia adentro y desconectarse hacia afuera. Esto es producto, ¿no es cierto?, del ataque de Baltasar de Córdoba a la ciudad de Castro. Por lo tanto, producto de ese conflicto bélico, la gente que vivía en Castro y en los alrededores comenzó a irse a vivir al campo, a los sectores rurales. Bueno, de alguna manera entonces el español se indianizó. El español de alguna manera comenzó a vivir en lo que se llama unión residencial con la gente que vivía en el sector rural, especialmente con el pueblo indígena, con el pueblo de Beliche. El español de alguna manera se fue mezclando
digamos, con esta cultura donde efectivamente el proceso mayor y de mayor influencia lo cometió fue, digamos, asignado para los indígenas. Por lo tanto, el español tenía muy poca práctica en esa parte. Pasaron durante 2 siglos y el español, como te comentaba, comenzó a indianizarse. Entonces el fogón como elemento fundamental, que era la casa del indígena, su hogar, donde estaba el fuego, donde estaba, digamos, efectivamente el fogón para poder cocinar, donde la gente vivía, comía, dormía, y comenzaba también la gente ahí a criar sus hijos, sus críos. A partir del año 1609 llegó la orden jesuita a Castro, y ellos, fíjate, el fogón lo comenzaron a dividir, comenzaron a separar las piezas de padres y de hijos, por todo un contexto religioso, digamos, para evitar otras situaciones, entre comillas, de moralidad. Bueno, en este proceso de división digamos, de las piezas dentro del fogón, comenzó paulatinamente también a practicarse una situación donde el uso de la madera comenzó a utilizarse más frecuentemente. Por lo tanto, del techo vegetal, de vegetación, que afortunadamente que con el humo del fuego, ¿no?, podía permitir que se forme un techo, digamos, prácticamente impermeable. Posteriormente fue reemplazado por la madera, principalmente sobre todo por las tejuelas o las tablas de alerce. Por lo tanto, ya se comenzó a ver un cambio estructural en ese aspecto. Se colocaba abajo, después el embarilla arriba y la vara atravesada, y ahí con las colas de boque, lo que ocupaba la amarrada, vuelta en la vara. Y de ahí se empezaba el techo, pues. Y se techaba las casas, pues después, cuando ya años más, ya la gente hacía casas de vivir con puros ciprés, primero. Nunca tuvieron cuerdas como ahora las casas, sentadas en pollos de cemento, en cuerdas de madera. Antes nunca, y clavaba como estaca cualquier cosa que clave en el piso. Así era. Y el fogón, eso era la vida del fogón, comiendo unos papas en terra cocidas en el rescoldo, las tortillas en el rescoldo, los milcaos en el rescoldo, todo eso. Las tortillas se le pone harina, levadura, manteca, huevos, sal y se amasa. Después se amasa, se pone en el fogón y se cocina. Después se busca un paño y se frega bien fregado y se raspa con un cuchillo para poderlo comer. Cuando campanean, porque dicen que están cocidas, están listas para sacarlas. Antes había jugones, así como esta casa había jugones, y había jugones al centro. Voy a explicarle bien. En el centro, y nosotros nos sentábamos con unas bancas largas y nos calorábamos las patas en las brasas. Pero antes no, con estaquitas del monte nomás, po. Tipo como horcones, que tenían una estaca así con 2 patitas, o 3 aquí, horcón allá y horcón acá, y ahí iba el atravesado. Y de ahí se empezaba los tijerales arriba, amarrados con bote. Y después las varillas que la vara para parar la paja. Antes era con conquillo. O si no, era con paja ratonera. Y antes el fogón, como era piso de tierra, ¿no? La mayoría eran puro piso de tierra, ¿no?
Techo de paja era el primero. Sí, de eso habían hartos, po. Habían hartos de eso. Eran techados con paja de ratonera, creo. De la paja que estaba afuera cuando ustedes vinieron, de ese tipo de paja. O si no era conquillo, o sea, conquillo, sino de caña de trigo, paja de trigo. Lo arrancaban y se lo hacían los techos. Las paredes siempre fueron con pie de eso, como todo, con tabla, pues. Pero arriba eran con tijerales de madera redonda, no, pues de arrellanes, roditos, siempre un diámetro de unos 10 centímetros, un poquito más tenían los tijerales. Y era todo con vara normal. El encintado, que como se llama, era todo vara normal, y amarrado con boxe. Ahí sí, después ya con el humo, como que se sellaba la cuestión, porque ahí duraban años los techos, duraban harto. Anteriormente, lo que yo conocí, la gente sobre todo vivía todo el día haciendo fuego en el fogón. Se prendía el fuego en la mañana y amanecía el fuego prendido hasta el otro día, porque dejaban palos gruesos ahí que ardiera toda la noche y el otro día todavía amanecía con fuego. No había un control, no había un cuidado, porque las cocinas eran total amplias y la gente como que estaba adaptada en los fogones, no tenía tanto cuidado como ahora, de que se van a quedar las brasas y hay viento y pueden saltar el fuego, ¿cierto? Pero antes no, pues, no sé, hasta el fuego creo que sabía, porque no había ningún control. Esos tiempos en el fogón, como del 60. Y después, poco después, esos fogones fueron reemplazados por las cocinas, entonces ya se cambió todo lo demás. Y en ese cambio estructural, fíjate, comenzaron también después, el español y el indígena comenzaron a construir sus casas, especialmente con ese material. Y el fogón fue quedando un poco arrinconado, digamos, dejando un poco lo de lado, y se fue la persona a vivir a ese tipo, a la nueva construcción. Pero ¿qué pasa? Nunca abandonaron el fogón. ¿Por qué? Porque comenzaron, entre el fogón y la casa, comenzaron a crear efectivamente una estructura que lo unía, una especie de pasillo. Entonces, había un contacto directo entre la casa y el fogón. Por lo tanto, ese vínculo no se terminó. De alguna manera se empezaron a complementar entre el fogón y la casa. Posteriormente, ¿no es cierto?, y con el transcurrir del tiempo y con el cambio de materialidad, el fogón pasó a ser un elemento prácticamente de otro tipo de servicio, porque el fogón que existía, ¿no es cierto?, pasó a ser la cocina en la casa. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hubo otro cambio. El fogón comenzó a servir después para ahumar algunos elementos, o para, digamos, o como aspecto de recreativo, o como elemento un poco de guardar elementos, o de mantener elementos. Pero ya no se comenzó a usar, digamos, como elemento para cocinar, porque se cambió de ahí a la cocina insular. Pero sin embargo se mantuvo ese vínculo, que yo diría que todavía se mantiene hasta el momento en algunas casas tradicionales. La casa insular, ¿cierto?, de tejuela, con ventanas pequeñas, este pasillo y el fogón a un costado. Esa estructura urbana, digamos, entre comillas, y rural, todavía se mantiene en algunos sectores, y que ojalá no se pierda, porque efectivamente yo diría que es el vínculo que te permite entender un pasado, digamos, y un presente. Ese puente cultural, yo espero que no se pierda, aunque la materialidad ha ido cambiando, pero yo sé que también muchas personas están cambiando un poco la estructura. Ya no están usando tejuelas, están usando planchas de zinc. El fogón, ¿cierto?, ya cumple otra función. Están colocando una especie de lo llaman de panchitos para poder hacer asado en ese lugar. Pero de alguna manera sigue prestando esa función, especialmente en los sectores rurales. Y de hecho mi familia, yo recuerdo a una tía abuela que ella vivió muchos años en el tema de fogón, en su fogón, porque ella tenía su cocina ahí, típica cocina chilota, que inclusive después un tío le hizo gestiones en la municipalidad para conseguirle una mediagua. Entonces costó mucho sacarla de su fogón, trasladarla a una mediagua, porque ella estaba acostumbrada a eso, estaba acostumbrada a su fogón, a cocinar allí y todo. Y la verdad es que el fogón, el sabor de las comidas, por ejemplo, hechas, cocinadas en un fogón con las ollas de fierro, era pero sabor que hoy día no se encuentra lamentablemente en las otras. Hoy día lo que uno puede cocinar lo puede hacer de mil formas, pero no vas a encontrar ese sabor.
porque eran sabores únicos. Yo recuerdo con mucha nostalgia que ella preparaba lo que es el luchicán en su fogón, pero era algo súper rico, y que la verdad es que yo he logrado hacerlo, pero nunca me va a quedar como lo que ella preparaba, porque eran sabores únicos. El luchicán era luche como tal, con un sofrito de cebolla. Bueno, empezaban ellos haciendo su sofrito normal, ¿no es cierto?, con lo que es manteca, cebollita y luche, y de allí a eso se le agregaban cilantro y cebolla, y lo comían así con papas, así papitas enteras, pero era el sabor que le daba el sartén, la olla de fierro, era cocinarlo, era únicos esos sabores. Antiguamente la gente comía muy natural, o sea, todo lo que se consumía lo sembraban ellos mismos, lo producían ellos mismos o algún vecino, y se hacía el intercambio, el ajo, el orégano, todas esas cosas. Tengo que lavarlo, dejarlo con agüita que salga un poquito la sangre, y después tengo que adobarlo. Porque antes, cuando se cocinaba una cazuela, un estofado, cualquier cosa, un picante, un color, era manteca, ají color que se traía desde afuera, comino, pimienta, chalota, ajo, y nada más que eso, en teoría. Pero con la llegada de los nuevos productos se han sumado muchas cosas y se han perdido también. Por ejemplo, el nabo. Antiguamente el nabo estaba presente en todas las casas, en todas las cocinas, casi todas las preparaciones, con arroz, en las cazuelas, en los estofados, y ahora no está. Hay muy pocas personas que consumen el nabo. Así que ahora hay que dejarlo tapadito, de hecho. Tienes por lo menos 12 horas de reposo. Ahí se puede comer. Después a probar el menú de mañana. Uno se desacostumbra al humo, como se podría decir. Uno, cuando está en contacto con el humo todo el día, uno no lo siente. No lo siente en los ojos, no lo siente en la ropa, en el pelo. Pero cuando pasa tiempo sin estar en contacto con el humo, como que te desconoce al tiro. Entonces, y tu cuerpo lo desconoce también. Se dice que es nocivo, pero igual es necesario. Para el sureño es necesario ese olor a humo. El método de conservación antiguo que había acá era el humo. Ya, como no habían refrigeradores ni nada de eso, excepto con los chicharrones que se guardaban en una chunga con manteca, el método de conservación era el humo. O sea, el pescado, los robalos, la sierra, se ahumaba, las cholgas, las navajuelas, ¿ya? Entonces, incluso algunos humaban papas para hacer, las secaban, para hacer leche y cosas así. Entonces el humo también te da mucho sabor a una preparación que sea en un caldo que no tiene contacto con el humo, como te explicaba, como con una parrilla, por ejemplo, o con un asado al palo, cosas así, o una chochoca. El humo te da un sazón distinto.
Bueno, yo recuerdo la edad que tiene en ese tiempo sería el año 54. Era una cocina que ahí cocinaban las personas, o sea, mi familia en la casa, por ejemplo. Antes había calderos que se hacían la comida en el fogón, o en la cocina leña que se llamaba. Ahí preparaban sus alimentos, en las cazuelas, lo que todos los días la gente se alimentaba. Y también se cocían las tortillas de rescoldo, se hacía también el leche, que a lo mejor no todos lo conocen, y la mella, por ejemplo, también, los derretimientos de cerdo. Mi cazuela, voy a colocar ajos, coloco esto más o menos, para que tenga alto sabor. Después le voy a colocar sal, a gusto. Se sazona la olla, la cazuela hasta el final. Y voy a colocarle un poquito de esto. Este ají picado de vaina, que se dice. Y también le voy a colocar un poquito de pimentón, que se llama. Eso. Después le voy a colocar la zanahoria, un poquito de cebolla rallada. Bueno, yo recuerdo que yo soy nacida acá, nos fuimos al hospital, por ejemplo, que hay hoy día. Nosotros nacimos en el campo. Y había unas señoras que se dedicaban, que se llamaban parteras, le decían. Ella mejoraba las personas que andaban esperando a su hijo. Eso me contaba mi mamá, que nosotros nacimos en la casa donde ellos vivían. Bueno, la cocina leña de repente consiste igual de que puede ser mejora, porque primero era todo tierra. Después ya le colocaron piso y quedó el fogoncito ahí hecho como era, como para hacer, y rodeado de piedras. Y había unos colgadores para que cuelguen las ollas. Después, bueno, fue pasando el tiempo, después ya eso se empezó a usar para cocer la comida de los cerdos. La verdad es que no sé si existen todavía fogones de ese tipo, porque igual se han ido mejorando la situación de la gente, entonces no creo que tengan algunos, porque ya no se dedican a eso, yo creo. La modernidad atraviesa los canales australes como una neblina incesante, una niebla que a veces nos impide reconocer que en este territorio puede convivir lo antiguo y lo moderno, donde se puede encontrar un espacio para comprender que la noción patrimonial no es homogénea ni estática, sino un proceso constante de reconfiguraciones y reinterpretaciones sobre lo pasado, lo presente y lo futuro. Aquí se expresan todos los conocimientos y aprendizajes que han desarrollado los hombres y las mujeres en esta isla que se ubica al sur del sur. Yo dejé de hacer leche, eso está bien claro, que hace más de 40 años. Eso se dejó de comer cuando ya la gente antigua, hubieron cocinas que ya no precisaban el fogón, y ya le daría como que no querían molestarse de hacerlo estas cosas en el fogón, pues ya empezaron con eso. Y después la gente que ejercitaba todas esas cosas, ya fueron quedándose viejas, otras fallecieron y los nuevos no lo hicieron. Esto uno lo empieza con la papa, sin sacarle el cuero. Con la corteza se raya y después con el cernidor, se podía estar acá, se cuela. Y de ahí se exprime, se va revolviendo y se va sacando el zumo de la papa. Y después se exprime con el mismo cernidor y se va dejando. Después se hace bolitas así del leche y se pone en el humo, en la cocina de humo. Y cuando no se puede secar ahí, entonces se seca en el sol.
El hecho que después de seco se refrega bien con las manos, se muele bien y después se le pone trigo. Por ejemplo, en un almud que se nombra acá, que son como 6 kilos de desi, se le pone casi el almud de trigo. No la misma medida, sino que el trigo va un poco menos. Después se muele y se seca. Y como no había cocina así, era puro fogón, entonces lo secaban arriba, todos los días. Y en el verano se ponían a lavarlo, lo ponían en unas tinas grandes y lo remojaban ahí. Y después lo raspaban bien raspado y ahí lo molían. En el molino. Antes no era molino de estos molinos a motor, era molino de piedra con agua. Antes de molerlo ya se junta, pues, para que muele el res y muele el trigo. Y después de hacer nido se prepara. Con papa cocida. Se le pone chicharrones y antes el proceso que hicimos hoy día en el fogón era porque antes no había estufa. La espiral del tiempo continuará girando y con ello continuarán aprendiendo nuevas técnicas y herramientas para su modo de vida insular. Podrán incorporar nuevos ingredientes y con ello crearán nuevos sabores, pero lo importante es que mantendrán el espíritu de la reunión y la vida comunitaria. Con todo ello, continuarán transitando su propia historia. Es Chiloé, tierra de magia y tradición. Es Chiloé, donde se hermanan lluvia y sol, donde se funden la alegría y la tristeza, bajo el amparo cálido fogón de amor. Es Chiloé. Fueron